clásico de la XHZ, aunque aquel era solo el instrumental. Tengo el gusto de presentar a Rodolfo Araiza González. Buen día, Rodolfo, ¿cómo está? Bien, Miguel Ángel, gracias por el espacio, gracias por darnos esta gran oportunidad de estar contigo. Y con este otro, Marea Baja. Así tenemos el gusto de saludar, de presentar a Mari Nogales. ¿Cómo está, Mari? Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues en principio muy emocionada por escucharte y por escuchar este tema que nos dejó tantos recuerdos y nos inspiró tanto. Muchísimas gracias, es un orgullo y un honor estar aquí en tu programa. Ponemos esta música porque son distintivos del compañero Rodolfo Araiza González, un legendario locutor de la XHZ, compañero que tuve el gusto de conocer desde 1985, que entré yo a la radio con él, que ya tenía algunos años al aire. Ahorita vamos a hablar de esas dos trayectorias precisamente. Así, Rodolfo, ¿qué año entraste a la radio? De lleno ya en forma y contratado por la empresa, se puede decir. Llegué a la radio ya en forma, como bueno, repito, en 1969. De hecho, estuve antes, en 1968, como aprendiz. Aprendiz de todo lo que había que aprender de la cabina. Los movimientos, los acetatos, las cartucheras, la grabadora de rollo. En fin, eran muchas cosas las que había que aprender. ¿Quiénes eran los jefes directos entonces? ¿Gustavo Gutiérrez y don Raúl Arechiga? Sí, exactamente. Gustavo era el gerente general de la estación, don Raúl era concesionario, y pues en segundo plano estaba Víctor Manuel, que era hermano de Gustavo. Ahorita hablaremos de lo que significa todo ese tiempo. Mari, ¿cuándo entró usted a la XNT? En 1975, ahí empezamos nosotros y fue de manera fortuita porque el señor Quina escuchó mi voz cuando grabé, por indicaciones de mi esposo, en ese tiempo, en 1975, los conductores de programas y reporteros tenían la obligación de pasar cada hora una noticia relevante. Y bueno, el señor Quinn tenía su carácter especial. Si no lo hacíamos, pues te llamaba mucho la atención, en fin. Y en esa ocasión había una información que incluso mi esposo le había captado en una radio a nivel nacional, que por cierto, para escuchar la radio a nivel nacional teníamos que irnos a un cerrito o teníamos que salir de la casa y buscar con una antena buena la señal de la radio. Y había una noticia y mi esposo estaba afónico y tuve que grabar yo esa información. Y a partir de ahí me quedé porque el señor Quinn le gustó, parece ser que le gustó el tono de mi voz, la forma en que di la noticia. Y pues ya decidió, preguntó quién era, él no me conocía y a través de... así fue como yo me quedé en la radio en 1975. ¿No había pensado usted antes en estar en la radio? No. ¿Dónde estaban hasta ese momento? No, yo fui directora de bibliotecas durante 14 años y acaba yo de... No, ahí trabajaba yo en la biblioteca, así que no pensaba en ocuparme en otras cosas. Tenía mucho que hacer en la biblioteca para pensar en la radio, nomás la escuchaba. ¿Pero le gustó? ¿No lo dejó? Me gustó, ya? Sí, me gustó, aprendí y me gustó, y a partir de ahí pues a reportear y a dar las noticias. 1975. Sí. ¿Dónde nació usted, Mari? Yo nací en Autlán, Jalisco,
y llegué aquí a La Paz en 1962, con 18 años de vida, de mi vida. Así que desde entonces vivo aquí en La Paz, concretamente. Aquí hizo vida y obviamente pues tuvo el éxito durante tanto tiempo en la radio y en la televisión, ¿no? Estuvimos en la radio y después seguida en la televisión también. De la radio casi al mismo tiempo estábamos dando noticieros en la televisión también. Recordemos que la primera radiodifusora la fundó Francisco King Rondero, la XNT, la entonces AM en el 790, sí. Y unos años después la XEHZ que fundó don Raúl Fabián Arechiga, y de ahí en adelante inicia una historia muy interesante de las radios en Baja California Sur. Francisco King también operó, instaló la primera estación de frecuencia modulada, que fue la XHW, que le llamaba Stereo King, él, era música instrumental, y se la vendió él al grupo de Promedios, el grupo de la familia Arechiga, que luego, en cuanto la toman ellos, le ponen el distintivo de Alegría Mexicana. Sí. Una etapa muy interesante. La XHZ inicia en el 63. ¿Cuándo entraste a XHZ y por qué hacerse el locutor Rodolfo Araiza? Bueno, yo entré ya como parte de la empresa en 1900, 6 años después, ¿no? Sí, en 1969. 6 años después de operar la 6 años después de... ¿Por qué ser locutor? ¿Cómo llegó? ¿Ya se te había ocurrido antes, ¿no? Pues diré que desde niño tenía esa inquietud. Unos 7, 8 años me llamó mucho la atención una difusora de Mazatlán, que en San José del Cabo, de donde soy nacido. ¿Tú naciste en San José? Sí, soy en San José del Cabo. Se escuchaba la radio como si fuera local, pero fuerte. Era la XRJ de Mazatlán. Y me encantaba escucharla porque un vecino tenía un radio que lo ponía para toda la colonia. Y estábamos cerca. Y un hijito de ese señor era mi amiguito. Íbamos juntos a la escuela, como dijo el coyote. Sí. Íbamos juntos a la escuela y un día le dije, oye, mija, ¿por qué no me invitas a escuchar la radio en tu casa? Sí, me dijo, ¿cómo no? Y sí me llevó a su casa, escuché la radio, y era un radio grande, de esos, de cajón, de esos que tenían la bocina abajo y los bulbos arriba y eso. Y me encantaba, y como la inocencia de un niño, yo creía que iba a ver al locutor ahí adentro. Me asomaba por atrás del radio y veía los puros bulbos encendidos. Cosa curiosa que nos pasa. De ahí la pasión por la radio. De ahí me nació la pasión por la radio, la ilusión, porque no tenía, digamos, en ese entonces medios como para salir a estudiar a algún lado, ni nada de eso. Cursé la primaria, la secundaria y después me puse a trabajar en diferentes cosas, muy lejos de ser la radio. ¿Cuál fue el contacto con la XHZ? ¿Cómo fue? El contacto directo fue con el gerente, Gustavo Gutiérrez González, a quien lo abordé y le dije que si tenía oportunidad de venir a aprender a manejar el equipo de radio. Y sí, me dijo, sí, cómo no, vente en la noche, que no hay personal y solo está el operador que está en turno. Y lo clásico que le decían, si te equivocas no hay tanto problema. Sí, no hay problema. Y entonces sí, vine en la noche, sí, estaba yo ya emocionado, ¿no? Porque ya me dieron permiso. Y la primera vez que vine estaba la cabina de aquel lado, casi a la entrada, y me quedé parado afuera, viendo cómo manejaban todo, ¿no? Las 3 cartucheras, una y otra, y el disco que hacía que hiciera ruido, y yo colocarlo y poner el otro, y luego la grabadora, hacerla que hiciera ruido, para dejarla lista para que en el momento echara a volar. Y me dije yo, caray, qué difícil está eso. Yo no voy a aprender tanto. ¿Cómo manejar un avión? Y no sé cómo se maneja un avión. Pero era la imaginación que me movía de creer que no podría aprender. Entonces, en ese tiempo estaba de operador Porfirio Avena González, que era maestro, profesor.
Y un día que se levantó y me vio, sí, se extrañó, no sé, y me dijo, pásale, con la mano hizo una seña, pásale. Y pasé. Y adentro en la cabina me dijo, pásale. Y sí, ahí estuve atrás de él. Y ¿qué pasó? ¿Quién te mandó? ¿Qué? No, pues el señor gerente Gustavo Gutiérrez González me dio permiso de venir aquí a tratar de aprender el manejo de la estación. Ah, muy bien, entonces, sí, ponte atrás de mí nomás, no te metas. Y ya me enseñó cómo preparar un disco, cómo preparar la grabadora, cómo ir en la secuencia, en la continuidad de la publicidad. Y así poco a poco me fui entrenando, nomás viendo, y después que pasaron 5 días me dijo, siéntate. No, le dije, todavía no, ¿cómo crees? No, siéntate. Y me senté. Bueno, el disco, y yo dije, no, y le di para atrás, y dice, así es todos los demás. Y a la grabadora igual, las cartucheras, que sigue aquí en la continuidad y todo, aprendí bien, en 15 días fue listo. ¿Y de ahí? No había que soltar. No, de ahí ya me aprendí ahí, y de ahí no me suelto. De aquí no me saca. De aquí no me saca. Entonces, para no ser tan largo el cuento, que uno de tantos días cambian a Porfirio Avena a un lugar de por allá de San Carlos, allá. Como maestro lo trasladan. Como maestro se lo trasladan allá. Y le preguntó, el señor gerente Gustavo le preguntó a Avena que si yo estaba listo para tomar el turno. Y dijo que sí, está mejor que yo, dijo. Y ya en ese entonces, pues me habló el gerente, me dijo, hoy hay una oportunidad, si te quieres quedar aquí, Avena lo van a cambiar en 15 días para un lugar de acá del norte, y si tienes la capacidad y que estás entrenado y que puedes con el turno, te puedes quedar con él. No, le dije, sí, ¿cómo no? Le dije, sí, de aquí soy. Sí, claro que sí, me entró una emoción así, como que no sé, que una tembladera. Bueno, me dijo, a partir del tal día, en 15 días, te haces cargo del turno, a partir de ya. Ah, perfecto, ¿cómo no? Sí. Se fue a Avena, me vine a la cabina y ya solo, ¿no? Y que yo, pues, no me voy a atontar, por no decir otra cosa. Y entonces ya empecé a manejar todo el equipo muy bien. Tomemos en cuenta que estamos hablando de un tiempo en el que era la radio, el medio de comunicación, y los horarios que podía dar la televisión en algún momento, que también había fundado el Canal 10, don Francisco King, y eran todos los medios electrónicos. Ahora, ¿qué podemos decir, no? Pero entonces, mucha gente oía, si te equivocas, estaba oyendo Media Ciudad, ¿no? Entonces, sí. De ese tamaño era el reto, digamos, ¿no? Hasta sí, lo que ahora nos parecería casi de risa, o no lo parece, sí. Pero entonces era una responsabilidad. Mari, en su caso, entra de lleno a noticias, de inmediato don Pancho King la manda, le asigna fuentes, etcétera. ¿Cómo era trabajar con Pancho King? Dice usted que era duro. Yo tuve el gusto de conocerlo y platicar varias veces, pero sí, nunca trabajé con él. ¿Cómo era trabajar con él? Aprendía uno mucho trabajando con él. Aprendía uno mucho la responsabilidad, la puntualidad, pues sobre todo el hacer las cosas bien, porque él no aceptaba errores, era muy estricto en ese aspecto, no aceptaba errores, incluso de compañeros que fumaban, él les tenía prohibido fumar, y a nosotros, él era un corrector de estilo por naturaleza, tenía una forma de redactar muy bonita, entonces se aprendía mucho. A mí siempre me gustó la redacción, siempre me consideraba que mis notas estaban bien, pero luego me las corregía, pero no me las corregía de tal manera que se sintiera, cuando yo también trabajé en periódicos, y corrige esta nota, ¿no? Y punto, ¿no? Pero él no, él decía, a ver, usted puso en esta frase así y así, ¿qué le parece si le cambiamos así y así?
Usted dígame la verdad, no para dármela suave. Usted dígame cómo se escucha bien, mejor la nota, con esta frase o con la que usted puso. No, pues con la que usted puso. Y la verdad, así era, no era por darle. No era por suave. La que usted dijo, sí, jefe, sino porque era cierto. Sí, exactamente. Entonces, esa era la forma en que a uno lo enseñaba. Pero sí, si uno le fallaba, lo corría. A mí me corrió. Ah, qué interesante. Sí, ¿Cómo estuvo? Sí, porque en una ocasión, ya estando en la televisión, él le gustaba mucho hacer sus programas maratónicos del noticiero de la noche, sobre todo cuando venían funcionarios, y ya ves que era con teléfono abierto, ¿no? Que la gente se comunicaba directamente, y también eso lo implementó en la televisión, en el noticiero de las 9 de la noche, y estábamos recibiendo, porque teníamos un entrevistado, no recuerdo si era Echeverría o alguien, y la gente no dejaba de llamar, y eran las 12 iban a ser las 12 de la noche, y no dejaban de llamar las personas, pues con la inquietud de, seguimos siendo la radio y la televisión un medio muy importante de comunicación, de enlace con la ciudadanía. Entonces, pues yo le dije en un corte, le dije, yo me tengo que ir, mi familia me espera, y pues el camino de donde él está, donde yo vivo, tengo casi de terracería, y un caminito que no estaba iluminado. Entonces, y yo manejaba, entonces pues me tuve que retirar, y a otro día recibí un comunicado en la mañana que si yo no podía estar de tiempo completo en los noticieros, entonces que muchísimas gracias. Perfecto, pues mi familia está primero, ¿no? Pero 2 o 3 días me mandó llamar que me reincorporara al trabajo, así que no así era mucho, el señor Quín. No logró mucho don Pancho, ¿no? Duro, estricto, pero con un gran sentido humanista. Yo he oído cosas como que se molestaba si escuchaban la HZ o cosas por el estilo, tal vez sean mitos, porque hasta donde yo sé, él se llevaba muy bien con Raúl Arechiga, tan es así que se dio la venta de la radio, eran muy buenos amigos con Raúl, no sé exactamente con don Raúl Fabián, pero con Raúl Antonio, con el chico entonces, digamos, con el hijo, que después fue el que pues cambió todo en esta empresa. Una excelente relación, y siempre alguna vez, no, es que don Pancho le corta la banda para que se oiga nada más la NT. ¿Es cierto eso? ¿Eran mitos? No, nunca fue cierto. Pues éramos las dos opciones, la radio, la HZ y la NT, no había más, y nos disputábamos el auditorio. En ciertos programas se complementaban, ¿no? Sí, se complementaban, porque en ciertos programas tenían mucha audiencia en la NT, y ciertos programas tenían muchísima audiencia en la HZ, que bajaba el rating en la NT, y al revés, ¿no? También. ¿Y entre ustedes se llevaban bien? ¿No había pleitos ni nada? No, jamás. Ningún tipo de celo. Nunca hubo eso. Tal es así que después se da una asociación de prensa y radio con el tiempo, ¿no? Sí. Así se funda después, ¿no? Sí. ¿Cómo era trabajar en la XHZ de entonces? Ya nos dice ya cómo era trabajar con don Pancho Quín, cómo era trabajar aquí, el ambiente, etcétera. Aquí eran muy dados a la música, ¿no? Aparte, por supuesto, de aquel noticiero para informar a usted, ¿no? De Gustavo a las 3 de la tarde, pero ¿cómo era el ambiente entonces en la XHZ? Pues el ambiente era muy bonito, había mucho compañerismo, había mucho apoyo, había un sistema ambiental muy favorable para todos. En la empresa y con los trabajadores. Los trabajadores también, no había ningún celo de ninguna parte, de ninguna manera. Eso es importante, había armonía tanto. Lo dice, sí. Igual había exigencia, ¿no? No ibas a llegar a la hora que quisieran y hacer lo que quisieran. Claro, la puntualidad era primordial. Aunque algunos llegaban 10 minutos tarde o 5, y ese era el único reclamo que había con el que estaba en turno. Con los compañeros, ¿no? Sí. No es la maravilla de ahora de que si no llegas, pues ahí sigue trabajando solo, ¿no? Pero sí, pues ahora. Entonces era 24 horas. Muy distinto, ¿no? ¿Cómo era La Paz, que recuerden ustedes, Mari, en 1975? ¿Y cómo era la gente entonces? Pues mira, en 1975 no teníamos televisión abierta a nivel nacional.
para poder ver un canal, por ejemplo Televisa, pues teníamos que comprarnos una antena, que se subiera alguien de la familia o alguien que contratabas y ponías una antena larga, grande en el techo de tu casa para medio poder ver el canal de televisión, pero no se veía la televisión nacional en 1975. Cuando empezó a entrar ya, porque pusieron aquí repetidoras, pues pienso que pudo haber sido como en cerca de los 80. Fue en el 82. En el 82 se empezó a ver, entonces nosotros teníamos ya entonces el programa Contacto Directo, pues que tuvo un... Eso le iba a preguntar ahorita justamente, y ver el sí. Contacto Directo. Entonces los 70 es una ciudad muy chica, el 75, que la carga principal de la comunicación eran las 2 estaciones de radio, y claro, hablar de los periódicos de la época, ¿no? Básicamente sí, el Californiano, que estuvo el Tiempo de la Paz, Tiempo de la Paz, aquel famoso, ¿no? Por varias condiciones, en fin, era pues más llevadera la información. ¿Cómo lo veía usted? ¿Menos riesgo? ¿Cómo lo calificaría? Menos riesgo. La gente tenía mucha deferencia y preferencia por los reporteros. La gente nos valoraba bastante, y sobre todo pues la radio, que nos ayuda a identificar a la gente. Luego lo identificaba a uno en la calle, como sigue identificando las voces, ¿no? Y pues era fácil hacer los reportajes, casi nunca tuvimos resistencia, más que a veces en ciertos casos difíciles que uno trataba de abundar o trataba uno de investigar más a fondo de lo que superficialmente se sabía. Pues sí, a veces a mí me tocó cuando se fundó la gasolinera de Chametla, que yo recuerdo mucho eso, que al poco tiempo hubo un fraude grandísimo. Entonces yo fui tomando el hilo de cómo había sucedido el fraude, porque eran los ejidatarios los que se habían reunido pues queriendo tener una mejor ingresos para su familia, pues, tener una empresa productiva como era la gasolinera de Chametla. Y cuando quise abundar con el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria y con otros funcionarios, pues sí, obtuve cierta resistencia, no me recibían, pero fue la única vez que yo sentí resistencia pero finalmente fui muy insistente hasta que logré la información. ¿En qué tiempo? ¿Quién fue el primer conductor de Contacto Directo? En Contacto Directo, yo creo que, bueno, de Contacto Directo nosotros, porque se creó por iniciativa prácticamente de mi esposo, fue el que le sugirió al señor Guin, en un diciembre, dijo, para el próximo año quiero que traigan, a partir de enero, quiero que traigan una idea de cómo hacer que tengamos más auditorio. De por sí pues había mucho auditorio, ¿no? Pero a través de la radio, programas especiales, programas que se le ocurran. Entonces realmente mi esposo dijo, y no se llamaba Contacto Directo al principio, creo que no me acuerdo cómo le pusimos, pero así nació con nosotros. Pero en la radio, de los primeros locutores fue Jesús Murillo Aguilar, Román Pozo, pero a ellos no les tocó Contacto Directo. Pero Contacto Directo estuvo Alejandro Salazar, ¿no? También. Bueno, también sí estuvo Salazar un tiempo, sí. Raúl Zavala. ¿Quién? Raúl Zavala, ¿no? También. También Raúl Zavala y Raquel Romo también, sí, y pues Max Rodríguez y Oscar López también, sí. Es decir, tiene toda una historia el Contacto Directo muy interesante, sí, ¿no? Sí, hubo un tiempo que nosotros lo hacíamos de lunes a viernes, y ya posteriormente se incorporó Oscar con nosotros, porque Oscar al principio no era reportero, él siempre fue como locutor, ¿no? Fue locutor de comercial y de cabina, ¿no? Así es. Sí, porque yo lo recuerdo a Oscar, que por cierto, pues le mandamos un saludo, por cuestiones de salud no pudo acompañarnos,
Yo recuerdo que nosotros lo escuchábamos en un programa que tenía él, que se llamaba Alta Tensión, en la noche, de música en inglés, y lo patrocinaba Beauty Supply. Sí. Aquella, ¿no? Eran los tiempos en los que también escuchábamos la música, bueno, de los tiempos de la secundaria, de la XCH. A nosotros los que nos interesaba era como de secundaria en aquel tiempo, era eso lo que oíamos, ¿no? Sí. Era la música, el entretenimiento. De ahí recuerdo yo a Oscar, ¿no? Sí. Y obviamente ya los noticieros y todo, como el que conducía Gustavo Gutiérrez, Federico Riestra, todos, el noticiero de las 3 básicamente, ¿no? Que era el espacio fuerte, digamos, de noticias de la HZ, ¿no? Así es. Él para informar a usted. Pero antes yo recuerdo programas como el de Casa Cota, que era más música y menos palabras, a las 6 de la tarde. Luego uno de Farmacia Aramburu y El Paje, que era también poco antes de las 5, creo, o a las 5. Sí, era en la tarde. Era en aquel entonces. También estaba que Recreo Infantil, ¿no? Que era que pasaban los cuentos primero en la tarde y ya después fue cambiando para los sábados, ¿no? Así es. Sí. Me tocó conducir programa infantil creo que a las 10 de la mañana. El sábado. El sábado, con Cucharita. En la XHZ, obviamente, estamos hablando. Allá en la calle Hidalgo. En la Hidalgo, allá se puso, ¿no? Pero antes de eso, yo recuerdo que sí había un programa en las tardes que ponían los cuentos de Melissa Sierra, ¿no? Sí. Debíamos de escuchar, que era Recreo Infantil, y ese de más música y menos palabras, recuerdo porque era la voz de Gustavo Gutiérrez, lo patrocinaba la Casa Cota, su casa de confianza. Sí, exacto. Y Farmacia Aramburu y El Paje tenían algo así como 15 minutos entre los muchos programas, ¿no? Otros tiempos, la hora la patrocinaba la Pacífico, ¿no? Creo que sí. Decías, sí. Es la hora de disfrutar con Pacífico, nada más decía, oye, son las 10 de la mañana. Pero bueno, la pagaba cada hora, ¿no? Muy temprano era todo el día. Muy temprano, pero bueno, a disfrutar. Lo mandaba el radio, ¿no? Sí. Había que hacerle caso. ¿Qué locutores recuerda? ¿Qué locutores, compañeros? Y bueno, ya ha fallecido Conrado, ¿no? Por cierto. Conrado. Conrado Mendoza Vilés. Conrado Mendoza Vilés, Juan Romero. ¿Te acuerdas de Nicolás Luis Lucero con la rancherita de las 10? Sí, exactamente. A las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Ese era Nicolás Luis. Nicolás Luis Lucero. Ángel Márquez. Ángel Márquez también, Enrique Tovar, que también estuvo. Sí, en la época, digamos, ya de los 90 para acá, ¿no? Sí. Cuando entraron sí. Otro, sí. Ricardo Hernández Hoyos, ¿lo recuerdas? Sí, como no, él fue mucho antes que nosotros. Antes, él tenía un programa de Lidia Mendoza, su guitarra y su invitada de honor, María Antonieta Lucero Geraldo, que era a las 4 de la tarde, el mensajero del aire. Ese le iba a preguntar por el mensajero. Qué programa tan interesante para aquella época, ¿no? Mensajero. Cómo no, era la información que todos los señores de los ranchos esperaban, porque ahí se pasaban noticias de sus familiares que estaban internados en algún hospital o que tenían una forma de comunicarse favorable a sus negocios, los que vendían naranjas, que no pasen por acá porque hay muchas vacas pintas en la carretera. Era la Policía Federal. Esas eran las vacas pintas. Sí, eran las vacas pintas. Los carros eran blanco y negro. De blanco y negro, sí. Cositas como esas que vivimos y recordamos jocosamente, porque en ese tiempo eran cosas serias, ¿no? Sí, ¿no? Y notificabas la salud de alguien, dónde ibas a recoger a una persona. A mí me tocó alguna vez conducir el mensajero del aire. Sí. Pero mucho antes de eso yo recuerdo que en los 70 lo patrocinaba un negocio que se llamaba El Mezquite. Sí, la frutería El Mezquite. La voz era de Gustavo en la presentación y sonaba una especie de silbato y decía, ya llegó su mensajero del aire, ¿no? Creo que era tortillería o frutería, no era tortillería El Mezquite, era tortillería. Era tortillería. Tortillería El Mezquite. Sí. Y bueno, anunciabas al cliente y lo que era el programa, ¿no? Y fue pues, durante décadas un recurso para la gente para comunicarse sumamente valioso. Sí, pues teníamos una audición bastante grande. El auditorio era vasto en todos los alrededores. De ranchos que uno ni siquiera sabría que existen, ¿no? Si no los hubiera conocido por ahí precisamente, ¿no? Efectivamente, sí, fue un canal de conocimientos para estar dentro de esas áreas de los ranchos.
Mencionaba Mari que había gente que luego se dedicó a la política y también tuvieron su etapa de locutor, ¿no? Sí. Varios así, ¿no? Varios. Y estuvieron incluso con Francisco King, ¿no? Sí, en la radio y en la televisión, también, ¿no? Así es, sí. Hay, digamos, siempre una cercanía, ¿no? Entre la labor periodística y la labor política, ¿no? Así Por eso es, muchos cruzaban en ocasiones esa línea de ida y vuelta, ¿no? Así es, sí. Bueno, también estuvo Pedro Mazón en Contacto Directo. Es cierto, una etapa con Pedro, que tuvo Pedro Mazón como tal. Sí, a veces se le escapa uno. Jesús Taylor también estuvo en contacto. Jesús Taylor. Sí, vamos a Jesús Taylor estuvo en la radio. Sí. A veces el profe Saucedo también. Julio César Saucedo Pineda. Sí, también estuvo, sí. Te comentaba yo que cuando estábamos en el programa, cuando entró la televisión, si me permite retroceder un poquito. Por supuesto, adelante. Nosotros tuvimos cierta inquietud de que bajara el rating del Contacto Directo, porque empezábamos nosotros a las 7:30 y hasta las 10 de la mañana. Y cuando entra Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, que hacían también tan bonito programa en Hoy Mismo, sí bajó, fíjate, sí bajó un poco el auditorio de nosotros, de XNT, del programa Contacto Directo. La gente, la novedad de que se viera la televisión y del programa tan ameno que hacía en la tele Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, hizo que bajara un poquito, pero eso nos duró como unos 4 o 5 días, una semana cuando mucho. No era muy notorio, pero sí se notó, ¿no? Sí bajó. Y ya luego después retomó otra vez su audiencia, el Contacto Directo. Hay cosas porque es la novedad y luego vuelve a su nivel. Sí, exactamente. Y sobre todo, pues también éramos la comunicación directa con las rancherías, con las comunidades, que la gente se hablaba, y sobre todo cuando tenía uno un invitado especial, invitados políticos o candidatos a algo, pues ahí se desbordaban los teléfonos haciendo peticiones a través del Contacto Directo y a través del teléfono directo. En una ocasión, pues nos habíamos ido a comerciales y una persona llamó muy airada, muy molesta, y como estábamos en comerciales, pues no la pasé al aire porque luego venían otras llamadas. Y cuando ya pasó el comercial, el anuncio, le dije yo al candidato, no me acuerdo si ya era candidato o ya era gobernador, que la persona de tal comunidad estaba muy airada, pues dice, ¿por qué no la pasaste? Lo hubieras pasado. Dice, nosotros las autoridades debemos de escuchar los planteamientos, debemos de saber lo que piensa la gente, porque si no, las inquietudes hacen que se conviertan en una olla de presión y después sufrimos las consecuencias. Así que pues teníamos que pasar todo, y a veces una sola vez recibimos no una grosería, sino que el señor dijo, mire, yo aquí estoy muy molesto porque me cortaron el agua. Y yo cuando me llega el recibo, en cuanto llega el recibo, paz, y dijo una grosería que no le voy a repetir, la pago, ¿no? Y pues de esa vez que decía antes te multaba, ¿no? Gobernación, si decías una grosería. Era el riesgo de meter llamadas al aire. Sí. Pero ahora algunas palabras las traen las canciones, ¿no? Sí. Y tenemos que ser cuidadosos de no meterlas porque hay edición, pero en ocasiones se van, ¿no? En la radio, tal palabra que dices, no, hace 40 años o 30 era otra cosa, ¿no? Muy, muy diferente, sin duda, ¿no? Sí. Cambiaba notablemente. Rodolfo, de aquel tiempo, que pues, es muy, muy interesante hablar de este pasado de la radio, ¿cómo fueron registrando ustedes este cambio? La tecnología, bueno, las legendarias consolas, ¿no? del disco que giraba en 2 sentidos para poder programar la canción, el cartucho, pasar ya al CD, etcétera, a las computadoras. ¿Cómo sienten eso? Que yo digo que fue una etapa magnífica, porque no todos los trabajadores de los medios pudieron sentir ese cambio.
Efectivamente, sí, en un principio... El miedo a lo nuevo. Sí, miedo a lo nuevo, pero era una cosa simple que fácilmente pudimos dominar. La tecnología, el internet, todo eso que se vino a prácticamente a sustituir en parte la radio, porque ahora la radio se transmite por internet y todo eso, ¿no? Pero fue una etapa muy bonita porque pudimos dominar ese miedo y ese absurdo no voy a poder, ¿no? Pero finalmente lo pudimos hacer y trabajamos muy a gusto ya con la computadora. ¿Qué tecnología preferirías en cabina? ¿La anterior de los discos o estar con lo más nuevo que hay? No, pues lo más nuevo es más fácil todo. Te voy a comentar que hace varios años mi hijo compró, ya ves que hay regresos así, ¿no? En la industria, y compró un disco de los cantantes y músicos que oía él, pero un disco de los nuestros, de los LPs, ¿no? Lovely. Y oye, hay que conseguir una tornamesa. Bueno, compramos una. Y le dije, ¿cómo se pone? Y yo así como que hasta desespero. Pues así, ¿no? Así como desespero. Pues nunca la había ni visto, ¿no? La pone y termina una canción. Oye, ¿y cómo le hago para escuchar la otra? Tienes que darle la vuelta. ¿Le tengo que dar la vuelta? Pues ni modo que qué, le dijo, tienes que darle la vuelta. Y luego me dice, ¿así lo veían ustedes? Y qué lata, dice, qué aburrido. Sí, le digo, así era. Lo que nos lleva a qué? A la paciencia que teníamos antes y a lo impaciente que son los jóvenes ahora, que repercute en su conducta y en todo, porque teníamos que ser muy dedicados físicamente y darnos el tiempo para todo, ¿no? Ahora aquí estamos oyendo una computadora y dice, oye, mete este ruido, mete el otro. Dice, no, así escuchara lo que oíamos antes, ¿no? Sí, no era nada. exacto, con esto. No Pero era... qué bueno que me lo dice Rodolfo, porque hay gente que todavía insiste, no, es que se oía mejor el disco, era mejor trabajar. No, yo digo, nada que ver con lo de ahora. No, para una nada. Maravilla, nada que ver. El disco en sí metía cierto ruido. No, y te acuerdas cuando le echábamos agua alcohol o agua para que no sonaran, ¿no? Así es, sí, le poníamos con un algodón. Exactamente. El disco estaba girando y le ponías algodón con alcohol. Sí. Y se apaciguaba el disco. Dejaba de sonar, ¿no? Dejaba de sonar. O si se movía mucho la aguja, le ponían una moneda al brazo para que asentara y ya tocaba bien. Bueno, la tecnología nos viene ahora a sorprender. Mencionas esto que lo han señalado. La radio ahora está en sus propias páginas de internet, algunos transmiten en Facebook, en fin, pero sigue siendo muy importante precisar que la radio en realidad es lo que siempre ha sido, es decir, una antena transmisora y aparatos receptores, porque lo demás son generadores de audio por internet, ¿no? Sí. Es decir, es internet con audio, o con audio y con video, pero la radio es esta, es sintonizar el 96.7, el 105.5, eso es aquí en el mundo, ¿eh? O sea, la radio sigue teniendo ese gran valor. Sí, la verdad que la radio siempre será la radio, por mucho que se diga que la televisión, que el internet, que las redes sociales, la radio siempre va a tener su lugar en la gente, porque la radio se sigue escuchando, no a niveles de antes, tal vez en un porcentaje menor, por la tecnología que ha avanzado mucho, el Facebook, todo lo que implica una modalidad que prácticamente deja un poquito relegada la radio, pero no en su totalidad, es un ligero porcentaje. La radio siempre va a ser la radio y la radio siempre será buscada por la audiencia. Me dicen, pregúntele a Mari Nogales, dice, por Rubén Villarreal y aquellos tiempos, dice, por acá decía un mensaje de él es todo, buenas noches. Sí, fue una situación cuando él daba la nota roja y grababa sus notas. La primera vez que le tocó grabar las notas, se quedó así, la grabó porque no pasó al aire, estaba grabada, y le dice, se quedó así, terminó sencillamente, ¿no? Y le dijo la persona que estaba recibiendo la información, doctor, pero no se despidió, despídase, vuelva a grabar la última nota, yo aquí se la he dicho, y tenga una despedida.
Entonces vuelve a grabar la última nota y de momento se le ocurre decir, es todo, buenas noches, como era en la noche, en el noticiero de la noche, y poco a poco lo fue perfeccionando hasta que la gente se le grabó muchísimo. Y se hizo viral. Y se hizo viral hasta en los teléfonos. Exacto. En los teléfonos andaba. Por mucho tiempo traía, ¿no? Es todo, buenas noches Pero era porque hasta no. Se oye escuchar, es ¿no? todo. Buenas noches. También Oscar tuvo una frase que era hasta aquí las noticias, ¿no? Y yo recuerdo que alguna gente también, hasta aquí las noticias, ¿no? O sea, cuando cualquier asunto. Sí, eso es el crear algo y lanzarlo, puede tener ese impacto como ese clásico, ¿no? O el otro de lo mejor de la vida misma, ¿no? A veces sí. Esa era la rúbrica. Sí, era la despedida, ya terminando el turno, y ya me despedía de esa manera. ¿Cuál era el mejor turno para estar en cabina en aquel tiempo? Para mí todos eran mejores. Todos eran buenos. Sí, todos eran buenos. En la noche hasta las 11 de la noche, cuando la radio cerraba a esa hora. Y en la mañana a las 6 con el Despertar Campirano, que era el programa que yo tenía en la mañana. Y en la tarde, después de las 3 de la tarde a las 6, era un turno formidable también. Todos los turnos para mí fueron excelentes, todos me gustaron y los recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Tuve una audiencia muy buena en todos los programas, no es por presumir, pero sí tuve buena audiencia en todos los programas. 42 años hasta ahorita, estaba haciendo número yo, es quien ha estado al aire por más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo del 75 a cuál? Al 2012 tuve 40 años, casi 40 años en la XNT. Era mi segunda casa, sí, todos los días, sí. Así que casi 40 años. Toda una vida, sí. Rodolfo, ¿cuánto? Él los tiene uno por uno, por día. ¿Cuántos fueron, Rodolfo? Y lo que yo estuve en radio fueron, 42 años, 4 meses, 16 días y 40 minutos del nuevo año. Porque fue el último programa de Año Nuevo que... El 2011 fue que despedí y recibí el 2012, y a partir del segundo del 2012 me quedé 40 minutos más. 40 minutos. Sí, por aquello de la balacera que antes se usaba, tirar balazos al aire. Sí, por el Año Nuevo, ¿no? El Año Ese Nuevo. programa de Año Nuevo, ¿quiénes lo transmitían? ¿Tú solamente o antes? Bueno, antes estábamos varios. Al principio eran varios y después ya no quisieron. Varios. Después ya me dejaron solo. Me hice cargo de la despedida de las 9 de la noche a las 12. Fue el que después retomó Carlos Alonso, ¿no? ¿O alguna vez transmitió contigo, Carlos? No, para nada. Estaban Carlos separados, Alonso, ¿verdad? Sí, él transmitió por su lado. Él tenía la despedida en Alegría Mexicana. En la Alegría Mexicana, ¿verdad? Y se quedó solo, a eso me refiero. Se quedó después. Sí, me quedé solo con un ayudante que era el encargado de contestar el teléfono, que eran cientos de llamadas en la noche. Y yo no podía contestar. Y si acaso, pues leer las dedicatorias que llegaban, los nombres de la gente que les gusta escuchar su nombre en la radio. Era una cosa muy bonita. Pues mire, aquí para los dos hay muchos comentarios, tardaría muchos en darle lectura, muchas felicitaciones, gente pues que habla de los buenos recuerdos, con gran aprecio, dice, para tus invitados locutores, muy buenos, dice, abrazos para todos. Siempre recuerdo, dice, lo de Francisco King, de una gota de agua es una gota de vida. Sí, esa es de las aportaciones de don Francisco King. El de mañana comienza la vida, dice también. Efectivamente, dice, qué gusto escucharles, me han hecho recordar, dice, una buena época. Y alguien dice, a mí no me tocó escuchar al aire mucho la radio de antes, yo soy un poco de más acá, dice, pero sí tengo referencia de ellos. Felicidades a los dos. Recuerden de Carlos Domínguez Tapia, dice, y fue comentarista de los dos lados, ¿no? Sí, Carlos, sí. ¿Qué personaje era Carlos Domínguez Tapia, no? Sí, la verdad. Sus cuentos muy interesantes. Te voy a platicar una anécdota de Carlos Domínguez Tapia, lo entrevisté yo. Teníamos una disputa por la sección del sindicato. Entonces,
Oscar, que era el legendario líder, ¿no? Sí. Ya sabes, cuando uno llega a cierta edad, todo lo quieres cambiar. No, ahorita vamos a cambiar al líder. Entonces empezamos a hacerle... Ahí pusimos otra planilla contra Oscar y todo. Y estábamos al aire en el panorama y le digo a Carlos Domínguez Tapia, profe, le digo, vamos a cambiar la sección, ¿no? Y el sindicato, sí, me dijo, como si lo hubiera pescado al aire, ¿no? Y empieza a decir, ya viene el cambio, no lo voy a imitar, pero qué característica voz, ¿no? Qué característica. Por supuesto. Y luego decía, ya viene el cambio de la sección sindical, dice, ¿no? Hay que reconocer que se ha pedido la salida de Oscar, pero Oscar, un gran líder, y te lo volteo a ver, nosotros estamos en contra, y le digo así, momento, y le digo, vamos a una pausa, regresamos, y le digo, profe, pero estamos en contra de Oscar. Sí, me dice, y pasa el anuncio, y regresa. Les decía que Oscar ha sido un gran líder, pero ya es hora del cambio, hay que movernos, y le digo, y lo recordaba siempre con mucho afecto, gracias, profe, sí, porque imagínense apuntalando a Oscar, ¿no? Pues, y qué curioso, después de esa elección, al final, no, ya quédate tú, y siguió Oscar toda la vida ahí, ¿no? Sí. Que tú también fuiste secretario del Interior de la sección, ¿no? Sí, fui 2 veces o 3, no sé cuánto. Y a lo último me dijeron, pues tú me dijiste que tenía otra vez lo del Interior. Sí, la segunda posición, la Secretaría del Interior. Secretaría del Interior, me la ofreciste, y te dije, no, ya estuve mucho tiempo en la Secretaría del Interior, dame la grande, si no. La general. La general. De Carlos Tapia recuerdo otra anécdota, que cuando iba al panorama, él también como comentarista, una señora le reclamó porque él estaba alabando a María Félix, y dijo, María Félix, y la señora le dijo, no, esa señora arrogante y nunca hizo nada por Baja California Sur. Y entonces, ¿cómo no? Dice él, donó una vez una fuerte cantidad de dinero para el asilo y para la ciudad de los niños y una casa y no sé qué. Yo lo volteé a ver y dice, y termina luego la sección y le digo, profe, ¿eso es cierto? Claro que no, dijo, pero esta vieja no me iba a dejar callado. Ese era, ¿no? Que por cierto contaba los mismos que contó la XNT, luego los contaba acá haciendo referencia a la HZ y al revés, ¿no? Bueno, ese era otro tiempo con él, precisamente, por los lados. Que por ahí en YouTube está mucho de lo que él escribió, igual que los reportajes que hacen historia de Don Pancho, ¿no? Están en YouTube. Sí, son los únicos que permanecen. Sí. Hay mucho material de ellos ahí, ¿no? Sí. ¿Qué fue de todo ese material de XNT? Nosotros tenemos parte de nuestro archivo aquí, la transmisión inicial de la XHZ. Viene un grupo que se llama los Sputnik, los Martínez Gil. No estaba yo porque me faltaban 2 años para nacer, pero sí recuerdo haber oído varias veces esa transmisión, los locutores de la época y los artistas que vinieron para ese evento en el 63. Del material de XNT lo conservan todavía por ahí. Creo que Gilberto Lucero tenía. Gilberto, ¿no? Es el que... ¿Ellos conservaron? Sí, ellos conservaron parte del material que había, porque es incontable. Sí, otro material se fue al museo. Sobre todo las cámaras, aquellas cámaras grandes, los micrófonos. Ahora tenemos un micrófono de solapa o tenemos un micrófono pequeñito, pero antes nuestros micrófonos eran bastante grandes. En ese museo de las telecomunicaciones, ahí en el Altamirano, ahí está el primer equipo de la XHZ. ¿En Altamirano? Ahí estaba. Lo operó la SCT. El asunto es que se le donó, porque esta empresa Promedio le donó ese equipo a ese museo, y Canal 10 también le donó, pero el museo cerró. Sería interesante saber dónde está el equipo, pues para poder recuperarlo, ¿no? Bueno, yo tengo idea de que el museo que yo visité está en la calle Guillermo Prieto, a espaldas del Mercado Bravo. Exactamente. Es cierto, tienes razón, ¿no? Sí, es a la vuelta del edificio que está a la vuelta del Mercado Bravo. Es cierto, ahí. Sí, porque en el otro está el Ágora y la librería, ¿no? Sí, yo visité en ese museo, pero ¿todavía está abierto o no? Pues no lo he visto abierto. Sí, lo que nos dijeron que ha estado cerrado, y sería bueno. Pues sería bueno que se recupere, hay que recuperar ese material, porque es muy valioso de la historia de la radio. Es un museo importante, y lo que hay allí también es muy importante. Yo fui a visitarlo hace unos años, ahí encontré un micrófono que yo usé. Por eso le digo que la XHZ lo donó, y después
Ya se preguntaron, bueno, ¿y para qué lo dimos? Y ni abierto está, ¿no? Sí. Hay que hablar con Marco Antonio Gutiérrez de SCT para ver qué pasa con el equipo. Conocer a la gente, la gente de ahora. Felicitamos, dice los locutores. Yo llegué a esta capital en el 92, nos tocó escucharlos en la radio, dice, vengo de Taxco, Guerrero, y ayer era ayudante en la radio de esa ciudad y sé cómo se manejaba en la radio en Taxco, dice la XEXC, la voz de La Plata, así era la radio donde él trabajó. Qué buen recuerdo. Dice, qué buena conversación, dice, como estudiante de comunicación me llama mucho la atención. Luego voy a ver si los puedo entrevistar, pues bueno, supongo que sí, y con gusto. Fueron los mejores días, dice, cuando me levantaba a escuchar los programas, entre ellos, dice, Contacto Directo. Me dice alguien por acá, Rodolfo Araiza tenía programas muy buenos en la HZ, me gustaba mucho por lo musical. La música de don Francisco King era más instrumental y me habían contado que se oía hasta en el Pacífico, hacía mucho. Así es cuando la radio, cuando esa radio, lo que mencionaba Rodolfo de las radios de Sinaloa, ¿no? Que entraban hacia este lado también, ¿no? Felicidades, dice, a todos. Vale la pena recordar esto. Efectivamente, excelente programa de hoy, dice. Tengo 60 años y mi suegro oía El Mensajero del Aire y ponían música clásica también, dice, en la NT, Contacto Directo. Creo que hay mucha historia de radiodifusión ahí en Baja California Sur. Excelente el programa de hoy. Qué bonitas remembranzas, dice, de esos tiempos cuando La Paz tenía otro panorama muy diferente al de ahora. ¿Cómo no recordar al señor Rodolfo Araiza, dice? Gracias. Y a otros muchos compañeros, también a Óscar López Arvizo, a la señora Mari y a Francisco King. Sí, pues bueno, nombres de los muchísimos que han pasado, dice. Mi mamá escuchaba a diario, dice, la radio le gustaba mucho y yo sigo con esa tradición de escuchar las estaciones, todas las que más puedo me gustan, dice. Alguien también comenta, ha cambiado mucho lo de la radio, hay muchas estaciones, pero siempre sigue siendo divertida y agradable. ¿Cómo no recordar El Mensajero del Aire? En el Ejido Reforma Agraria, todas las tardes, dice, lo esperábamos, si no había baterías para el radio, las poníamos al sol para recargarlas. Cuando se podía hacer eso con las pilas, ¿no? Sí. De alguna forma. Saludos a Mari Nogales, dice, y también saludos a don Rodolfo, el mejor locutor, siempre ameno, dice. Gracias. Y lo escuchábamos y lo esperábamos en el Zacatal, dice, a la misa de San Antonio. Buena, dice, la conversación. ¿Quiénes fundaron la Asociación de Prensa y Radio, si lo recuerdan, dice? Pues la Gustavo. APIR, ¿no? Gustavo Gutiérrez. Principalmente Gustavo estaba al frente. Víctor y Gustavo fueron los primeros. Bueno, creo que Víctor no estuvo mucho en la Prensa y Radio. Gustavo fue el iniciador principal, y abarcó ahí a los periodistas. Sí. Cuando había una especie de celo entre periodistas y locutores, y se hizo un partido de béisbol de locutores contra prensa y radio, y fue un éxito el juego. Y de entonces se sumaron los periodistas a la prensa y radio, y se hizo la asociación, que ahorita ya no existe. Sí, ya hasta finiquitaron, creo, la asociación y todo eso, ¿no? Ya no existe. Fue una etapa bonita la de la PIR, nos reuníamos, éramos como 40 periodistas. Todos estábamos ahí. A mí me tocó ser presidenta de APIR en dos periodos consecutivos, 2 periodos de 3 años, y hacíamos muchas actividades, muchas en el palenque, cuando había palenque, lográbamos que nos dieran autorización para cobrar el estacionamiento. Era simbólico lo que cobrábamos, pero ayudábamos al Consejo Tutelar para Menores, a la Ciudad de los Niños, aportábamos muchas cosas económicas
para ciertas asociaciones con la PIR. Saray Hamburgo le dice un saludo a la señora Mari, la quiero mucho y la admiro, es una gran mujer. Gracias. Le manda saludar. Nos dice, vaya sorpresa con este programa de hoy. Saludos a la señora Mari Nogales y al señor Rodolfo Araiza. Felicidades, dice, por este regalo histórico de la radio de Baja California Sur. Merece más ediciones. Dice así. Bueno, muchas gracias a César Ortega que se comunica. Todo aquí nos dice que dice acá Francisco Abundes que a Rodolfo le tocaron, dice, las tornamesas y cartucheras y a Mari el teletipo, las grabadoras y máquinas de escribir, y ahora todo con el celular. Sí, claro, se acuerda del teletipo. Es de aquel el que llegaba las noticias, ¿no? Sí, llegaban las noticias, era una franja de papel. Una máquina de escribir enorme que estaba día y noche, no había que recortarla. Las noticias nacionales e internacionales. Nacionales, internacionales. ¿Mande? Eran las noticias nacionales e internacionales, sí. ¿no? Sí. Pancho King tenía una rúbrica en un noticiero que decía Centro de Radio y Televisión, el primero con las últimas. Sí, cuando eran también, así, ¿no? Tenía parte de eso. También para cuando dábamos un avance de una noticia trascendente en el momento, decíamos, interrumpimos este programa para proporcionar la siguiente información, y había un como tecladito, como sí, así. Y pues la gente ya empezaba y se ponía. Era el sonido del mismo teletipo, ¿no? Que era como una máquina de escribir que sonaba muy rápido, que el tecleo era muy rápido. Así era el mismo, que daba el sentido de última hora, alerta, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo. Alguien preguntaba aquí sobre el huracán Lisa, dice, ¿qué recuerdan de aquel tiempo los dos, tanto en televisión como en radio? Mari, primero, ¿qué recuerdan? No, a mí me marcó mucho el huracán Lisa, porque tuve que andar reporteando en el Hospital Salvatierra, en los lugares donde estaban concentrados los cadáveres, las personas que habían fallecido. Y en ese tiempo yo era corresponsal de Radio Programas de México y de Televisa también. Mucha gente supo lo que estaba sucediendo aquí por la información que yo estuve pasando cada 15 minutos a través grababa yo, me llamaban por teléfono. Afortunadamente mi casa no se fue, no se fue el teléfono, siguió funcionando, pero por unas horas, como unas 2-3 horas, y después se cortó la comunicación. Pero en ese tiempo no había celulares todavía, entonces si había algún celular por ahí del tamaño de un ladrillo, ¿no? Sí, pero no había. No. Llegaron ya mucho después, como a los 12 años de eso, ¿no? Entonces, había algunos en los carros, pero no había aquí en La Paz. No, en el 76 no había celulares, y nos estuvimos comunicando, y pues pedimos información a los de urgencia, ¿no? A la Procuraduría, a la Cruz Roja, a todos esos lugares. Y nos tocó, te digo, ir a reportear y estar pasando la información cada rato. Entonces mucha gente escuchó a través de Radio Programas de México, a través de la XW y a través de los noticieros de Televisa, que en ese tiempo yo era corresponsal de esos programas. Y pues fue una tragedia que realmente nos marcó. Yo tenía un nudo en la garganta y las lágrimas no las podía contener. Cada vez que tenía que reportarme, pues lo hacía armándome de valor, pero sí fue muy triste y un recuerdo que nunca vamos a olvidar. Parecía un ciclón como cualquier otro, ¿no? O sea, decir, no pasará de algunos daños, etcétera, y la repercusión tan grave que hubo, el impacto, ¿no? Sí, Rodolfo, ¿no? Sí, fue algo tremendo, algo realmente inolvidable. La situación que se vivió hasta un día antes, y debo decir que en el mes de agosto llovió muchísimo. Llovió aquí en La Paz un día sí, 3 no, un día sí, 5 no, pero en lo que es la sierra, toda la sierra llovió diario, y torrenciales agua, que entonces se hizo un represo, no quiero decir que mal hecho, pero ahí se acumularon millones de litros de agua en ese represo, que es lo que ahora es el bordo,
contención, digamos, que arrasó con todas las colonias que estaban en el lecho del arroyo. El arroyo pues, reclamó su lecho y se llevó todas las colonias que estaban en ese punto. Al haberse roto el represo, pues los millones de litros de agua arrasaron con todo eso y se llevó carros, casas con cimientos y gente que fueron a sacar de ahí el ejército, y muchos dijeron, no, yo no voy a salir si mi casa está buena, tiene buenos cimientos, no me salgo de que no me va a pasar, y fueron de las casas que se llevó el arroyo. Casas, como decimos, de material, ¿no? De material firme y de buenos cimientos, pero el arroyo era el arroyo de arena. Entonces la agua escarbó y dejó casas a la mitad, a las orillas, y se llevó las demás, que dejó una cosa horriblemente para la gente. En su corrida al mar, el agua, cuerpos, todo se llevó hasta todo se llevó, había cuerpos atorados en cercos de alambre. Ahí se quedaban. Gente que se metió a una caja grande de un tráiler y el agua les hizo daño y ahí murieron. Ahí murieron, y como mucha gente se refugió en los carros, y en los carros también se los llevó. En Infonavit había una resma de carros apilados uno tras otro, como unos 5 o 6 carros encimados y contra las casas. Y muchas de las casas derrumbadas, muchas de las casas agrieteadas, y la calle Jalisco, que tenía pavimento hasta lo que es el Cebetis, y del Cebetis para allá era pura tierra. Entonces el arroyo escarbó todo eso, dejó las alcantarillas al descubierto, y en ese arroyo cayeron varios carros porque no sabían que el pavimento llegaba hasta ahí, y con la oscuridad caían en el precipicio, y varias gente que quedaron también ahí. Días muy difíciles. Fue algo realmente inolvidable, horrible, porque muchos cuerpos quedaban en las orillas de las casas, así casi adentro, en lo que es el porche, llamado porche. Ahí quedaron varios cuerpos, mujeres embarazadas, niños, señores de todo tipo, de todas las edades. Fue algo realmente horrible. En lo que es el puente que está antes de llegar a 8 de octubre, hay un puentecito. De la Colima. De la Colima. Por ahí se sacaron varios cuerpos y muchos quedaron en el terreno. Los soldados andaban poniendo banderitas donde había un fallecido, y había muchas banderitas que de ahí recogieron mucha gente. Había gente desnuda en los pickups, ahí los echaban, a dar cuenta, la caja de los pickups. Sí, sin faltar el respeto, como costales, así. Y así abrieron la zanja en el panteón, y ahí los iban y los dompeaban, ahí quedaron todos. Son como 4 o 5 zanjas largas, donde ahí sepultaron a toda la gente que falleció con el huracán Lisa. Se esperaba que no fuera a llegar, la gente se confió muchas de las veces, pero llegó con todo su poder. Pues también hay que decir que qué recursos de comunicación había como entonces. No había esto de que dónde dice el centro de huracanes de los Estados Unidos y todo. ¿Te acuerdas que entonces era solo dar las coordenadas, no? Sí. Latitud norte, longitud oeste, a tanto. Sí. Y uno dibujaba en un mapa, me tocó a mí todavía, dibujaba uno en un mapa de acuerdo a los grados que le estaban pasando, dónde estaba, ¿no? En ese momento era por teléfono, era toda la actualización que había. Sí, la verdad que no había tanta comunicación como lo hay ahora, pues. Era muy escueta la información. Lo único que teníamos era la radio, que estaba informando de la trayectoria del huracán. ¿Qué papel jugaban los radioaficionados, se acuerdan? Sí. Tan valioso, ¿no? Sí. Muy valiosos en ese tiempo. La gente, hubo gente que se salvó subiéndose a la parte de arriba donde estaban sus tinacos del agua, abrazada, la familia abrazada en torno al tinaco, y dicen que la casa se sentía que se les movía y que ya casi se caía. Por ejemplo, toda la calle Veracruz también había una hondonada de como de 3 metros de profundidad,
en la calle, todo lo que era la trayectoria desde donde viniera hasta ir a dar al mar por la calle Veracruz también. Yo recuerdo que estaba en la primaria Rosendo Robles y ese mediodía, o sea, unas horas antes de todavía la gente en la calle como si nada en actividades, ¿no? Sí. Y ¿qué será? 12 horas después, la tragedia terrible. Sí. Nadie esperaba tanto. Exacto. Bueno, esto, digo, había que recordarlo porque fue una faceta que les tocó vivir como comunicadores. Sí. Pregunta también de alguien del auditorio. Dice alguien aquí, ¿quién organizaba las posadas de la HZ y los bailes del Día del Locutor? Pues era el grupo, ¿no? Éramos el grupo que nos empezamos a organizar la posada del 22 de diciembre, Día del Policía, por cierto, y fueron bailes muy exitosos y muy reconocidos. La gente esperaba con ansia la posada de la HZ. Sí. Y sí, era un evento que se llevaba a cabo en el Casino Corona, ahora es una ferretería. Y ahí se cobraba la mesa tanto con botella y todo. Y se agotaban las reservaciones. Traían artistas, ¿no? Ajá. El Día del Locutor, hacían bailes. El Día del Locutor era 14 de septiembre. el 14 de septiembre, que también hacíamos un baile del Día del Locutor. Aparte de lo de la posada que mencionan. La posada el 22 de diciembre y el baile de la primavera, que era en el mes de marzo. Saludos a estos dos grandes locutores. Dice, gran aportación de la historia de la radio. Bueno, son muchos los mensajes, leo así, los que podemos, dice, para reconocer a estos profesionales e íconos de la comunicación, dice, vale la pena recordar hoy que es el Día de la Radio. Por eso los hemos invitado precisamente. Mari, pues muchas gracias, Mari Nogales, por estar aquí. También le dicen que qué buen recuerdo el de Rubén Villarreal, ¿no? Así es, sí. Muy bien, el cómo surgió. Él es todo. Buenas noches. Mari, gracias. Bueno, no sé si tengo un Adelante, minutito para lo que comentarte. A propósito de la radio, cuando hacíamos los controles remotos, qué diferente a los de ahorita. Teníamos que salir desarmábamos un teléfono cerca de donde iba a ser un evento, desarmábamos esos teléfonos antiguos tanto en el área de la bocina como del audio, los desarmábamos, le poníamos unos caimancitos y salíamos con un cable de 20, 40 metros de largo para podernos conectar con un teléfono de una casa cerca o de una institución cerca para poder hacer un control remoto. Y ahora qué diferencia, ¿no? Entonces, pues cosas que nos tocó el avance tecnológico y lo anterior. Sí, nada que ver con lo de ahora. No, nada que ver. Dice aquí alguien que recuerda a un locutor de apellido Sánchez Ramírez y el profesor Román Bozo. Sánchez Ramírez fue maestro de secundaria, ¿no? Sí, el profesor Sánchez Morelos, Ramírez, sí. Pero el Alfonso Sánchez Ramírez. Fue aquí, también fue cronista, él se encargaba de algunos controles remotos. Sánchez Ramírez, lo recuerdo muy bien. El profesor Pozo Méndez, que fue también cronista, y él se encargaba de transmitir los juegos de béisbol en el estadio Arturo Senal. Muy, muy buen narrador, por cierto, y mis respetos, donde quiera que esté. Pues ahora sí, de nuevo, muchas gracias, Mari. Felicidades por toda esta trayectoria. Gracias por compartir hoy parte de su vida. Felicidades nuevamente y esperemos seguirla viendo. Gracias a ti, Miguel Ángel. Muy complacida por haber estado aquí en tu programa. Muchas gracias y los éxitos que sigan contigo. Gracias, Mari. Rodolfo traía algo sobre la historia de la radio. Un siglo, ¿no? Es algo que me atreví a apuntar para dar a conocer el medio de comunicación que es masivo, de información, entretenimiento, música, y eso es algo que se está viviendo en esta era, un medio de comunicación masiva de información, entretenimiento, que nació mundialmente para conectar
mediante una transmisión a 2 o más personas sin el uso de cables. Medios de comunicación masiva. La radio se dedica a informar, entretener. La historia de la radio comienza en 1887, cuando Henry Hertz descubrió las ondas sonoras, evolucionando rápidamente. Y en 1899, Guillermo Marconi, de origen italiano, realizó la primera transmisión de radio sin cables. Fue uno de los primeros que descubrió las ondas electromagnéticas, y sumadas a las ondas sonoras que descubrió Henry Hertz, ya se hizo una transmisión por primera vez de parte de Guillermo Marconi, que él era italiano, hijo de padre italiano y de madre irlandesa. Y por cierto, él le hizo la primera transmisión sin cables desde Irlanda, desde la tierra de su mamá. A grandes rasgos, eso es algo de la historia de la radio en este día tan importante. Gracias por esta contribución y gracias también, Rodolfo. Qué gusto saludar. Gracias igualmente, Miguel Ángel. Fue una gran oportunidad que nos diste, lo agradecemos de corazón y con el alma en la mano. Y a seguir con lo mejor de la vida, ¿no? Que es la vida misma. Sí. Gracias, sí. Mari. Gracias. Sí, era mi despedida cada vez que terminaba mi turno. Uy. Soy su amigo de siempre, Rodolfo Araiza González, quien les desea lo mejor de la vida misma. Gracias, de nuevo. Gracias. Y bueno, nos vamos con Cual Marea Baja, la versión de Suquillaca la vamos a recuperar después. Y anuncios para volver al panorama informativo en este viernes 13. Cuídese, viernes 13. Dicen por ahí, ¿no?